Hola, buenas noches. Estamos aquí lunes 27 de agosto, iniciando la semana, iniciando transmisiones en Facebook Live, en la página de un servidor, Genaro Villamil. Saludo a todos los que nos están viendo también a través de la página de la revista Proceso. Muchas gracias a quienes nos ven en YouTube también y en el blog Homo Zapping. ¿Cómo están? Buenas noches. Hoy salió humo blanco en Washington y vaya que se desataron muchas cosas. Vamos a saludar primero a quienes están conectando, a Roberto Vázquez, a Nadia Asnet, a Alejandro Sotra, muchas gracias, a Gerardo Méndez, buenas noches, a Maura Alvarado, buenas noches, ¿cómo estamos? Muchas gracias, Rosa María Ramírez también, a Abraham Cadenas Madrigal, que nos está viendo desde Colima, Silvia Lira, buenas noches, a Gerardo, buenas noches hasta la bella Quintana Roo. Martín Leal Hernández desde Petatlán, Guerrero, gracias Martín. A Otón Castañeda, un abrazo, buenas noches. Pepper Lau, que nos está viendo, Antonio Estrella también. Estamos aquí esperando a que se sumen más porque hoy vamos a hablar de qué pasó con el Telecán, qué es lo que desató o aceleró las negociaciones. A Óscar Valdespino, muchas gracias. A Teresa Bazán, buenas noches. A Dina Cravioto, me pregunta por mi próxima visita en Tijuana. Vamos a estar en el Colegio de la Frontera Norte. El lunes 3 de septiembre vamos a dar una conferencia en el marco de un ciclo de conferencias sobre Carlos Monsiváis. Repito, es el lunes 3 de septiembre en Tijuana. Ahí nos vemos los que estén en Tijuana. A Nadia Zenet, muchas gracias. A Giovanni Pajarito, ¿qué tal? Buenas noches, Giovanni. Qué bueno que estás por aquí. Ernesto Fierro. Me pides que recomiende una serie. Bueno, hay algunas en Netflix, pero la que a mí me gusta se llama Secret City. Isabel Aramburu, buenas noches. Gaby Sánchez, desde Vallarta, qué bueno que nos estás viendo. Vamos a hablar del Telecán Ridal, claro que sí. A Rose Reyes, gracias. Aquí están las gatitas muy pendientes. Mientras tomamos agüita, hoy sí vamos a tomar más agua que otra cosa. A Salomón Rangel, qué bueno que estás por aquí, qué bueno que están conectándose en vivo. Sandra María del Río desde Jalapa, a Lala Tosa desde Tampico, María Pimentel. Rocío Leal, buenas noches, muchas gracias. A Noé Varela, dice, ¿cuándo sale el número de AMLO de Proceso? Está en la edición de la revista, es en el mes de septiembre. En la publicidad de la revista Proceso sale el número especial sobre AMLO y sus batallas anteriores por ganar la presidencia de la República. Compren la revista y esa edición especial. Lucita Palomita, gracias desde Baja California, que están luchando por el agua. Qué bueno que sigue ahí el movimiento en defensa del agua. Qué bueno que ves Secret City, Rocío Leal, se llama Ciudad Secreta, es una serie australiana muy buena. En fin, ¿qué pasó el día de hoy? ¿Por qué finalmente terminaron las negociaciones del Telecán después de estar un mes pues prácticamente paralizadas o con esta situación donde Donald Trump pues jugaba como que a que sí o a que no? Es una historia interesante, es una historia que además en lo inmediato va a beneficiar a la economía mexicana, ya lo hizo con la depreciación, más bien la reevaluación del peso frente al dólar. El peso hoy ganó varios puntos en relación y varios centavos en relación con su cotización con el dólar, lo cual habla pues de certeza en las inversiones extranjeras. También la bolsa de valores registró una movilización o movimientos positivos. El tema aquí del Telecán es de varias aristas y creo que vamos a analizar por qué Trump decide finalmente acelerar y firmar una especie de borrador de un acuerdo bilateral o binacional entre México y Estados Unidos, cuando todos nos acordamos que en su campaña electoral Trump amenazó con cancelar el Telecán, lo llamó el peor acuerdo para la economía de Estados Unidos, que siempre benefició a los mexicanos, nos puso a nosotros, a la economía mexicana, como si fuéramos los grandes abusadores de
Me están diciendo que se congela la imagen. A ver, yo creo que no es un asunto de la transmisión, sino del internet donde estén ustedes. ¿Se ve bien la imagen? Ah, qué bueno que Oscar Valdespino ya se pudo conectar. Yo aquí tengo la imagen bien y el sonido bien. Saludos desde San Luis Potosí a Dion y Gatica. Eh, Abel León me dice, tratado para los mexicanos, acuerdo para Estados Unidos. Y aquí hay un problema de nombre. ¿El nombre por qué? El nombre no es casual. Telecán es el nombre que hace 25 años le dio el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el gobierno de George Bush y el gobierno de Trudeau, Pierre Trudeau, el papá de Justin Trudeau, al acuerdo que se firmó entre los tres países. Nosotros nos acordaremos, los que tenemos un poquito más de años, que pues fue prácticamente la promesa de ingresar al primer mundo que hizo Carlos Salinas de Gortari. Dedicó toda la energía de su sexenio en firmar este tratado. Solo quedaron al margen temas que ahora pues ya no están al margen, como es el tema energético. Y de esto vamos a hablar porque lo que declaró hoy Andrés Manuel López Obrador reveló que sí hubo negociaciones intermedias entre Donald Trump y él sobre justamente el tema energético y el tema automotriz. Así es, aquí están oyendo ustedes a Tomasa que está protestando. No hubo negociaciones sobre alimentos para gatos. No sabemos todavía cómo van a quedar los temas de internet y los derechos de propiedad. Brian Mulroney, me dice Servando Lozano, el que concretó la negociación, perdón por el despiste, pero yo me acuerdo que era Trudeau padre. En fin, me acuerdo muy bien porque además era la foto aquella de Salinas con Trudeau, que era pues prácticamente le doblaba la estatura a Carlos Salinas, ¿no? A la hormiga atómica. Y para Donald Trump no se trata de un tratado, sino de un acuerdo. De hecho, así lo expresó en la llamada telefónica que tuvo con Carlos Salinas Carlos Salinas, ya me estoy yo despistando, con Enrique Peña Nieto, que en realidad yo creo que era Carlos Salinas de Gortari. Trump insiste en renombrarlo o rebautizarlo, de hecho así lo dijo, ya se acabó el Telecán e inició un acuerdo binacional. Sí, el asunto fundamental es que para Donald Trump es importante no llamarlo Telecán para que su base electoral esté percibiendo que cumplió con su promesa de campaña de acabar con el peor tratado de libre comercio que ha afectado a la economía de Estados Unidos y por supuesto a los electores de las zonas empobrecidas en el sur de Estados Unidos y entre la población obrera blanca que ha sido afectada pues por la relocalización de las industrias. Pero eso no fue un asunto nada más del Telecán, es un asunto global, es un movimiento de globalización que evidentemente ha afectado a muchos trabajadores, incluyendo y por supuesto a los mexicanos, sobre todo al sector agrícola mexicano, sobre todo a aquel sector industrial que antes existía en México y que fue prácticamente devastado por la facilidad de importar productos manufacturados en otros países a un costo mucho más bajo. Abandonamos la industria nacional, eso fue algo que también López Obrador dijo durante su campaña electoral, y el Telecán, con 25 años de vigencia, pues inició una revisión precisamente porque Donald Trump lo planteó así, porque ganó la opción proteccionista, la opción que estaba en contra o ha estado en contra de los acuerdos de libre comercio. Aquí aprovecho un momento para mandar saludos hasta Monterrey a Cristi Cardona, a Lilia Rosas Delgado, que nos dice: a la industria mexicana la acabó los productos asiáticos. Así es. También aprovecho para saludar a Guillermo Magallón, que nos está sintonizando y nos está comentando algo sobre Bucareli, los tratados de Bucareli, tal vez. Víctor Contreras también se está sumando, a Rosy Ramírez,
Gracias, creo que se está viendo bien la imagen. El punto aquí fundamental es que 2 años, prácticamente 2 años después de que Peña Nieto y Luis Videgaray se pusieran como tapete con el entonces candidato republicano Donald Trump, que ya había ofendido a México, que ya había prometido que iba a construir un muro, que amenazó con cerrar las fronteras, que consideraba al gobierno mexicano plagado de corrupción. A 2 años de que ellos recibieran a Donald Trump en Los Pinos, de que prácticamente ese fuera el punto de inflexión de la campaña de Donald Trump, que finalmente venció a la favorita en la élite política y en las encuestas, que era Hillary Clinton. A 2 años de ese episodio, de aquel episodio cuando llega Donald Trump a México, de forma sorpresiva lo recibe Peña Nieto, y de forma sorpresiva se queda callado cuando Trump habla sobre el muro. A 2 años, ahora resulta que el gran ganador de la firma del acuerdo binacional o tratado de libre comercio, pues va a ser el próximo gobierno de López Obrador. ¿Y por qué? ¿Será que cambió López Obrador? ¿Cambió Donald Trump? No, se están juntando el contexto y la coyuntura para que a Trump le importe tener un logro que vender frente al proceso electoral de noviembre, en donde se van a renovar las cámaras del Congreso norteamericano. Quiere vender la imagen de que él es un gran negociador, de que presiona y chantajea y aumenta unilateralmente aranceles, pero logra buenos acuerdos con países como México. Y el acuerdo con México lo puede vender como el resultado de un nuevo gobierno que surge con una legitimidad y una legalidad muy fuertes. López Obrador, con 30 millones de votos, con el 53% del porcentaje electoral y con un índice de aprobación muy alta hasta ahora, que no ha empezado su gobierno, es una posibilidad para Donald Trump y no una amenaza. No quería darle la ventaja de un tratado de libre comercio a un gobierno saliente como el de Peña Nieto, a un gobierno débil, a un gobierno que él había acusado y señalado como corrupto, aunque evidentemente lo usó a Peña, usó a Videgaray, los trató pues como lo que ellos quisieron que se les tratara, como tapetes. Se pusieron de tapete, no dijeron nada. Acuérdense de aquel episodio cuando Peña Nieto estaba a punto de ir a Washington y Donald Trump le cancela la visita en un acto humillante. Y hoy, doblemente humillante, en la llamada telefónica que Donald Trump transmite de manera directa desde la oficina oval de la Casa Blanca, 3 veces, 3 veces Donald Trump le dice a Peña Nieto que le mande saludos a el presidente electo López Obrador, que está seguro que va a trabajar muy bien con López Obrador, y pues nada más le da reconocimientos ahí muy generales a Peña Nieto. Y el día de hoy, el propio Andrés Manuel López Obrador, llegando a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, si no me equivoco, o está en Chiapas, mencionó dos cosas que a mí me llamaron mucho la atención. En primer lugar, reconoce la disponibilidad del gobierno de Donald Trump para que no se incluyera en el Tratado de Libre Comercio el nuevo texto de la reforma constitucional en materia energética. En la conferencia de prensa conjunta que dieron los negociadores del Tratado de Libre Comercio, los negociadores mexicanos, tanto Jesús Seade, el negociador del futuro gobierno de López Obrador, como Ildefonso Guajardo y Luis Videgaray, por la parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, evadieron o trataron de evadir el tema justamente energético. Pero, y aquí tengo la versión que yo anoté de lo que dijo Seade, lo que prácticamente Seade señaló fue que hubo un cambio de formas, no de fondo, que lo que buscaban es que en el texto del Tratado de Libre Comercio no se hiciera una incorporación tal cual de lo que dijo la reforma energética. En este sentido, le está dando una victoria política a López Obrador. Al mismo tiempo, el propio Donald Trump
recibe una victoria en materia de la industria automotriz, porque a final de cuentas, como quedó la negociación según las versiones preliminares que han dicho los propios negociadores, se incrementó de 62.5 a 75% el porcentaje de contenido regional en la producción de la industria automotriz, que es una de las industrias más dinámicas que ha surgido a raíz del Telecán. Y se acordó que en un plazo de 4 a 5 años se aceptara una zona de altos salarios, que alrededor del 40% de la producción de estos automóviles fuera producto de salarios de $16 la hora. En este sentido, López Obrador en Chiapas dijo, así lo mencionó de manera textual, que él estaba de acuerdo con este incremento de los salarios que evidentemente pues va a colocar no solamente al sindicalismo automotriz en una situación favorable frente a otros sindicatos, sino que va a impulsar pues negociaciones en este sentido con otros sindicatos, incluyendo los mineros, precisamente hoy que retornó Napoleón Gómez Urrutia, dirigente del sindicato minero, a México para tomar posesión de la curul. Voy a pasar el fragmento de las declaraciones de López Obrador que tienen que ver con esto, con la industria automotriz. Escuchemos. Sí, esto fue para nosotros muy satisfactorio y reconocemos la actitud de respeto del presidente Donald Trump. ¿Qué le dice a Canadá? También quiero aclarar que vemos con buenos ojos el que se haya establecido un aumento en los salarios para trabajadores de la industria automotriz. Así lo dijo, como ustedes habrán escuchado, Tomasa, cada vez que escucha a López Obrador, tiene una reacción de apoyo. En fin, ¿verdad, Tomasa? Ahí ya está muy tranquila, ya no quiere participar. Nada más se editorializa con maullidos. Como yo no creo que he dicho algo que le moleste, pues no ha maullado. Y Anastasia, pues aquí está vigilándome. Pero el asunto fundamental es que en este sentido, tal como lo reveló López Obrador, pues sí hubo una negociación informal o llamadas telefónicas entre el futuro gobernante de México, que es López Obrador, y Donald Trump. Voy a leer el texto de la nota de la revista Proceso. Dice: entrevistado al llegar al aeropuerto internacional Ángel Albino Corzo en Tuxtla, López Obrador dijo que en las negociaciones fue tomada en cuenta la recomendación que su equipo hizo en el tema energético. Y cita textual: esto lo cuidamos con mucho detalle. Llevo algunos días, no se hizo público, pero sí se realizó una negociación sobre este tema y sí estamos satisfechos porque quedó a salvo nuestra soberanía. No obstante, acotó que nuestro país se reserva el derecho de reformar las leyes en materia energética y quedó asentado, cita textual, que el petróleo y los recursos naturales de México pertenecen a la nación. Aquí estamos viendo un quid pro quo o un intercambio entre dos presidentes, uno que va a entrar y otro que ya está en funciones en Estados Unidos, y que pues prácticamente esto aceleró la posibilidad de aprobar el acuerdo binacional. Falta la parte de Canadá, y tanto al gobierno de Peña como al gobierno de Enrique Peña Nieto les conviene, les importa mucho que Canadá esté en esta negociación, no solamente por el asunto de que sea una negociación trilateral, sino porque hay temas que evidentemente a Canadá le importan y tiene mucha más fuerza para negociar con el gobierno de Donald Trump, como es el tema de la cláusula Sunset y el tema de controversias o el panel de controversias. Según la información, la cláusula Sunset, que era la cláusula de exclusión del Telecán, era uno de los temas más delicados porque significaba que si el tratado o el acuerdo que se negociara se tenía que revisar cada 5 años, entonces pues no había certidumbre para las inversiones, porque podían cambiar muchos de los capítulos y de los términos en los que se estaba negociando cada una de las partes.
Tal como quedó el acuerdo bilateral o binacional, el Telecán o el acuerdo durará 16 años, pero al 6º año se va a revisar. Ojo con los tiempos políticos. A 6 años, es decir, en el 2024, ya el gobierno de López Obrador no estará en funciones o estará saliendo, y Trump seguramente ya no estará en la Casa Blanca. Entonces le dejan el paquete a los próximos gobiernos. Esto es interesante porque, en fin, estamos hablando de una negociación política y de expectativas más que de otra cosa. En ese sentido, creo que estamos asistiendo a una de las primeras negociaciones exitosas de Trump y López Obrador, aún antes de que López Obrador tome el poder. En fin, esto es parte de lo que estamos viendo. Por lo pronto, es paradójico que dos personajes tan distintos en su formación ideológica y en su formación personal estén llegando a estos acuerdos, y a final de cuentas la economía mexicana en estos momentos, a pesar de sus debilidades estructurales, no se va a cimbrar. Eso es lo que esperamos, eso es lo que están diciendo los analistas macroeconómicos. En fin, pues muchas gracias. Gracias a Pablo Quiñones por tu comentario, a Porfirio Díaz, que nos está viendo desde Tlanepantla, a José Manuel López Gutiérrez. Gracias por tu comentario. No soy especialista en contrabando chino, pero bueno, estamos analizando no los detalles comerciales del Tratado de Libre Comercio, sino el contexto político general, que habla de algo muy interesante y muy y que además pues va a determinar la transición. Me preguntan sobre el tema del ejército. Ya lo hablamos el viernes. El viernes en un Facebook Live, ahí está en la página. Les agradezco mucho. Me dicen que en el tema automotriz están incluidos los franeleros. Están incluidos los que producen o los que fabrican con su mano de obra los carros, aunque no los que los limpian. En fin, muchas gracias. Saludos, buenas noches.